Buenos días, Aragón. Comenzamos nuestro tiempo de entrevista. Hoy vamos a hablar de la vivienda y lo hacemos con el director de la Cátedra del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, Luis Fabra. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, si le parece, antes de nada vamos a ver los datos, vamos a recordar cómo está la situación del mercado inmobiliario. Nos fijamos también especialmente en la Comunidad Blanca. Sí, vamos a ver los datos que aporta el último informe publicado por la Cátedra de Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza sobre compraventa de vivienda en Aragón. En 2022 se realizaron 16.669 operaciones de compraventa de vivienda. Verán que más de la mitad, más del 52%, fueron en Zaragoza capital. Es un máximo desde 2018. Del total, el 20% han sido viviendas nuevas, algo menos del 20%, y más del 80% eran viviendas usadas. En cuanto al precio por metro cuadrado, el de la vivienda nueva ha incrementado un 5% respecto a 2021, hasta alcanzar de media los 2.002 euros el metro cuadrado. Si nos fijamos en la vivienda usada, ha subido más de un 6% y ese precio medio es de 1.417 euros el metro cuadrado. En total, de esas 16.669 viviendas que veíamos al inicio, el precio medio del metro cuadrado ha sido de 1.521 euros. Como verán, se acerca más al precio de la vivienda usada, pues porque hemos visto ese porcentaje del 80% de las operaciones. Gracias, Blanca. Ahora vamos a entrar en detalle, especialmente en lo que ha ocurrido en el cuarto trimestre, ¿no? Que parece que cambia con respecto al año, pero en general podemos decir que el 2022 fue un buen año para la vivienda en la comunidad. Sí, ha sido un año extraordinario. La verdad es que el número de compraventas máximos desde 2008, 14 años, ha tenido que atravesar para alcanzar unas cifras tan destacadas, pero como bien indicas, este año 2022, que ha tenido un buen comportamiento, ha tenido dos caras. Por un lado, los 3 primeros trimestres, que han sido de un intenso crecimiento, un periodo que podemos calificar como relativamente extraordinario, distinto a lo habitual por las circunstancias que se han producido durante ese periodo, y un cuarto trimestre que ya refleja la realidad en la que nos adentramos en el año 2023. Es decir, una situación de altos tipos de interés y con una inflación más o menos que impacta sobre la capacidad de pago de las familias. Bueno, una dinámica distinta. ¿Qué es lo que hizo que ese 2022 fuera, como decía, extraordinario en cuanto al movimiento en los mercados, en el mercado inmobiliario? Sí, bueno, hubo distintos factores. Por un lado, salimos del confinamiento domiciliario y eso tuvo un cierto impacto psicológico en las familias, ¿no? En el sentido de que no queríamos, si nos tocaba otro confinamiento domiciliario, no queríamos estar encerrados, ¿no? Parece ser que un porcentaje importante de la sociedad decidió que quería cambiar de vivienda, que la vivienda en la que había estado, que había auditado, que había usado intensamente durante el periodo de confinamiento domiciliario, pues no se ajustaba a sus características. Claro, una cosa es querer y otra cosa es poder, ¿no? ¿Qué ocurrió también? Pues que tuvimos un periodo donde no pudimos gastar en hostelería, en viajes. Es decir, los datos del Banco de España mostraban los niveles máximos de ahorro familiar. Entonces teníamos percepción de necesidad de cambio de vivienda, capacidad de ahorro y unos tipos de interés históricamente bajos. Todo ello dio lugar a que la vivienda se pusiese en el foco de la toma de decisiones de las familias y nos registrase o nos mostrase esas cifras tan destacadas y tan excepcionales, el número de compraventas que han llegado a acercarse a las 17.000 en nuestra comunidad autónoma. Y luego llega el final del año, como ya nos apuntaba, ¿no? Y especialmente la subida de los tipos de interés, una medida para tratar de combatir la inflación, ha desencadenado en que, no sé si se puede hablar ya de un cambio de tendencia. Sí, estamos en otro ciclo. Sin duda, el ciclo inmobiliario 2014-2022, que es el que hemos tenido de constante crecimiento con distintas intensidades, deja fin o da paso a un nuevo ciclo que abordaremos ahora ya a partir de 2023, donde pues ya las cifras nos llevan a una realidad bien distinta, bajo mi punto de vista inicialmente no preocupante, en el sentido de que lo excepcional ha sido lo que hemos dejado atrás y ahora nos vamos a una dinámica relativamente normalizada, y cuando digo normalizada es en torno a 10 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. Hemos cerrado 2022 con cerca de 13 compraventas. Estamos hablando de una comunidad autónoma de 1.300.000 y pico habitantes. Tenemos entre 13 y 14.000 compraventas a lo largo de la primera mitad del 2023, por lo menos. Por tanto, vamos hacia una vuelta a la cierta normalidad.
es un escenario en el que también hay que hablar de cómo se han encarecido los materiales en los últimos meses, en los últimos años, ¿no? Hay falta de mano de obra en el sector, hay mucha menos oferta de vivienda nueva, como veíamos en los datos, ¿no? Eso también configura las posibilidades que ofrece el mercado en cuanto a la oferta y también la demanda por parte de los compradores, de los que puedan comprar o invertir. Sin duda, esos aspectos que bien has señalado tienen un impacto muy importante en el sector de obra nueva fundamentalmente, que son mercados cada vez más diferenciados. El sector de obra nueva del de vivienda usada llevamos 3-4 años en el que el número de compraventas de vivienda nueva es inferior al número de viviendas nuevas que se lanzan al mercado por parte de los promotores. Podemos decir que en cierta medida se produce una cierta falta de disponibilidad de producto en el sector de obra nueva que nos lleva, pues como hemos observado, a un incremento más intenso del precio de la vivienda en el caso de la vivienda nueva. Y esto, pues a corto plazo no se ha modificado, es decir, la intensidad en el coste de los materiales, en el coste de la mano de obra está presente en el sector y por tanto el volumen de vivienda nueva que vamos a tener en el mercado en los próximos trimestres va a ser escaso y en consecuencia sí que es un ámbito donde el crecimiento del precio de vivienda puede estar presente a lo largo del año 2023. Nos decía esa tendencia para este año, esa normalización, ¿no? Cifras que dejan el mercado en unas transacciones dentro de lo normal. ¿Qué va a pasar con los precios? Sí, los precios son el resultado de las compraventas. Yo siempre digo que el precio llega tarde a la fiesta, ¿no? El primero siempre es el comportamiento en cuanto a demanda y a posteriori pues tenemos una reacción del precio. En torno a 2-3 trimestres después de que cambia el número de compraventas tiende a reaccionar el precio, ¿no? Y lógicamente pues tendrá un acompañamiento. Lo que hemos atravesado, lo bueno que hemos tenido de 2014 a 2022 es que habiendo crecido el número de compraventas, el comportamiento del precio ha sido muy racional. Hemos crecido pero no intensamente, entre el 3 y el 5% interanual ha sido lo habitual. Esto ha supuesto que todavía, habiendo acumulado 8 años de crecimiento del precio de la vivienda, nos encontremos alrededor de un 30% por debajo de lo que tuvimos en el año 2006. Pero por otro lado nos encontramos pues con esa realidad, 8 años consecutivos de crecimiento, eso va haciendo peso, y una realidad económica e inmobiliaria distinta como la que vamos a tener, con una progresiva reducción del número de compraventas, lógicamente el precio irá acompañando. Mantendremos todavía tasas positivas durante la primera mitad del 2023, pero en la segunda mitad podremos incluso encontrarnos con ligeras reducciones del precio. Y eso es bueno porque una cierta corrección en el precio lo que permite es mantener la capacidad de compra a un porcentaje más importante de personas. Bueno, dado este contexto del que estamos hablando, hay quien opta por comprar una vivienda de segunda mano y reformarla a su gusto, también quien decide rehabilitar su casa para optimizar el consumo energético. Julián Fordelis. Hola, buenos días. Efectivamente, hablábamos de que de cada 10 viviendas que se compran, 8 son de segunda mano y en función de la antigüedad, del estado de conservación, evidentemente hay que acometer una rehabilitación. Ahí intervienen empresas como Rehabitev, nos acompañan hoy sus propietarios. Isaac García, muy buenos días. Os dedicáis a la rehabilitación, es algo que cada vez ha ido a más. Lleváis 7 años trabajando y es algo que va en auge, ¿no? Hay un cambio de mentalidad. Sí, nosotros notamos que en los últimos años, en los últimos 7-8 años, la gente ha cambiado el concepto de comprar vivienda de primera mano por de segunda mano para reformar. Vosotros trabajáis aquí en Zaragoza, sobre todo ¿en qué zonas de la ciudad hay más demanda para rehabilitar? En la zona centro, casco, tanto Magdalena como San Pablo, y en los barrios consolidados, Las Fuentes, Delicias, San José, son las principales zonas donde más se trabaja. Me comentabas antes de que la gente joven ha puesto en valor la segunda mano, es decir, que la ve con otros ojos. Sí, en los años 90 y 2000 la gente apostaba más por la vivienda de primera mano, había ese boom, y sin embargo luego la gente ha cambiado de mentalidad y apuesta más por viviendas de segunda mano y reformadas a su gusto. En ese sentido, la vivienda usada es menor, el precio del metro cuadrado en la compra. Luego, la rehabilitación, ¿qué puede suponer? ¿Qué tipo de rehabilitaciones lleváis a cabo? Pues en un piso de 70-80 metros cuadrados, una rehabilitación integral suele estar en torno a unos 45.000 euros, con ventanas, suelos, una rehabilitación integral del piso.
Eso en una media ¿cuál es el espacio medio de los pisos que rehabilitáis? En torno a 75 o 80 metros cuadrados suele ser la media. Claro, estamos en una vivienda que se sale completamente de ese rango. Estamos en pleno Conde Aranda, 200 metros a rehabilitar y precisamente quien es más responsable de la obra, que es Moisés García, os fijáis en qué os habla la vivienda, ¿no? Lo que va saliendo y os adaptáis en ese concepto de rehabilitar. Eso es. Nosotros, sobre todo, lo que hacemos es que nos encontramos y a través de qué es lo que nos encontramos trabajamos sobre lo que tenemos dentro de cada uno de los pisos, suelos, techos. Intentamos sacar lo máximo de cada piso en el cual trabajamos. ¿Por qué? Porque no es cuestión de agregar, de sumar pladures, de sumar techos, sino de sacar todo el rendimiento posible, a la vez que, sobre todo, hacemos hincapié en la eficiencia energética, que es algo fundamental ahora en estos tiempos que tenemos. ¿Cómo aplicáis? ¿Cómo se convierte una casa de principios de siglo en un edificio, en una casa eficiente? Pues, sobre todo, sacando el máximo rendimiento a aquello con lo que nos encontramos. Techos bonitos, suelos hidráulicos a recuperar y, sobre todo, haciendo mucho hincapié en el tema de un espacio confortable y eficiente. Sobre todo el tema de ventanas, por ejemplo, vosotros conserváis muchas cosas de la estructura, pero por ejemplo todo lo que es tema de ventanas, todo eso sí que es importantísimo cambiarlo. Es importantísimo por el tema de la energía, el coste que tiene y sobre todo por estar a gusto en casa, en una casa tan grande. Sobre todo la calefacción es uno de los principales puntos a trabajar en los pisos y lo que es la eficiencia de la vivienda en sí. Pues muchísimas gracias, Moisés García, Isaac García, Rehabitef, que vuelven a dar segunda vida a estas viviendas, en este caso pues una muy antigua, pero sobre todo constatan que la generación más joven apuesta por quedarse en el centro y también por intervenir en casas de segunda mano. Gracias, Julián. Y ahí entra el contexto del que hablábamos, ¿no? Hay poca oferta de vivienda nueva, por tanto hay que optar por reformar las que ya hay. Sí, además si buscamos el factor localización, la vivienda nueva normalmente se encuentra en los extrarradios de la ciudad, ¿no? Y sin embargo las ubicaciones más privilegiadas pues lógicamente están ocupadas por vivienda usada y por tanto si ese es un factor importante, que siempre lo es en el mercado inmobiliario, pues la opción es el rehabilitar, ¿no? Y además pues es muy importante lo que se ha comentado, ¿no? Porque saneamos las ciudades, reconvertimos los centros históricos y es una labor muy importante, ¿no? Además del aspecto de los costes de mantenimiento. Se habla mucho del coste financiero, de los tipos de interés, pero hoy en día supone un mayor coste el mantenimiento de una vivienda que la financiación de esa vivienda, ¿no? Por tanto, todas las mejoras que se realicen en aspectos de consumo de esa vivienda, factores energéticos, aislamientos y demás, pues sin duda provocan un importante beneficio en lo que es la estructura del mercado inmobiliario. Hemos centrado buena parte de la entrevista en la compraventa, pero no podemos dejar a un lado el alquiler. Sabemos cuál es la realidad, ¿no? Da igual si hablamos de las grandes ciudades, del entorno rural, hay que hacer algo para ofrecer una vivienda accesible a todos y especialmente a los jóvenes, ¿no? Que es donde vemos que tienen un verdadero problema para emanciparse. Sí, la situación es difícil para las personas jóvenes y cada vez más complicada porque hay un proceso de alta inflación que está arrastrando a tipos de interés elevados y la inflación provoca por un lado una merma del ahorro y por otro lado un mayor incremento del coste de financiación. La compra de una vivienda exige un volumen de recursos importante y por tanto aquellas personas jóvenes que quieren acercarse al mercado inmobiliario pues tienen dificultad para conseguir ese ahorro y tienen dificultad para conseguir la financiación. La alternativa suele ser el mercado del alquiler, pero el mercado del alquiler se encuentra con unas notables dificultades de disponibilidad, es decir, no hay oferta y por tanto los precios son muy elevados. De hecho, en el ámbito del mercado del alquiler nos encontramos actualmente en niveles máximos históricos en cuanto a los niveles de precios. Luis, y precisamente de todo lo que hemos estado hablando y analizando en esta entrevista, vais a hablar dentro de unos días en una jornada
perspectivas del mercado inmobiliario 2023, va a ser una jornada importante para poner sobre la mesa lo que viene en este año y los retos que hay por delante, ¿no? Sin duda, nosotros desde la cátedra del mercado inmobiliario lo que perseguimos es juntarnos 2 veces al año, unas jornadas que hicimos en el mes de octubre sobre innovación para ver hacia dónde va el sector a nivel técnico y otra sobre perspectivas de mercado para ver hacia dónde va el mercado a nivel económico. Estas jornadas que organizamos conjuntamente con Ibercaja, lo que hemos es creado 4 grandes mesas redondas donde abordamos cada uno de los grandes mercados: el mercado residencial, el mercado comercial, el mercado de oficinas y un mercado especialmente relevante en nuestra comunidad autónoma como es el mercado industrial y logístico. Y bueno, pues intentamos un poco ver las directrices con especialistas de cada uno de estos mercados y hacia dónde nos dirigimos. Pues estaremos atentos a lo que nos contéis este viernes en esas jornadas. Gracias, Luis Fabra, por haber estado hoy en Buenos Días, Aragón. Gracias a vosotros.